Hola, soy Andreina, soy creadora de Self Academy y con mucho orgullo digo que soy una intensa de nacimiento y de profesión. Como intensa tengo una conexión muy cercana con todo lo que son mis emociones y mis pensamientos. Y durante gran parte de mi vida, de hecho, pensé que eso no era normal. Pero mis experiencias me han enseñado que lejos de ser una debilidad, de hecho la introspección y la intensidad son un talento. Quiero que todos los seres humanos nos descubramos y vivamos nuestra verdadera esencia. Estoy convencida de que descubrirse, quitar las capas que nos limitan para dejar salir nuestra verdadera esencia, es la clave para vivir con menos complejos, menos ansiedad, mayor congruencia y mucha más libertad de ser quienes realmente somos. Por eso vivo mi propio proceso de autodescubrimiento y comparto las reflexiones y ejercicios que me van ayudando en el camino. Lo hago a través de videos, ejercicios prácticos de cuestionamiento y este podcast en donde converso informalmente sobre mi proceso y espero inspirarte a vivir el tuyo. Así que sin más habladera, vamos a empezar ya con el podcast donde todos miramos para adentro. ¡Vamos allá! Hola, vale, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast Miramos para Adentro, el único donde ser intenso es cool. ¿Vieron mi nueva intro? Qué vaina tan elegante, tan bella. Yo soy una intensa, pero una intensa decente. Yo soy una intensa con glamour. Por eso creé una introducción una introducción seria, pues. En realidad era también dejar claro un poco de qué va este podcast desde el principio y de qué van mis intenciones para que sepan un poco, bueno, de qué pueden esperar los que se están sumando al podcast ahora o los que ya me han venido escuchando, pues tengan más claro de qué va y cuál es el verdadero objetivo de toda esta habladera de paja, esta caraja que no conocen, que se la pasa hablando paja por aquí, por este podcast. Entonces, bueno, en esa misma sintonía de hablar pajilla, quería primero comentarles que si no han visto el video que subí el sábado de la semana pasada, no me acuerdo, el video está en YouTube, en el canal de Self Academy, que tiene un solo video, porque es el primer video que subo. Y si no lo han visto, pues a mí no me hablen, a mí me dejan en paz y no me hablan más. Mentira. Pero si no lo han visto, les recomiendo que lo hagan porque lo que hablo allí es una de las bases de cualquier proceso de introspección y cualquier proceso de crecimiento, de autodescubrimiento que quieras tener. Porque la verdad es que si no nos sentimos orgullosos de ser quienes somos y de tener la capacidad de entrar en contacto con nuestras emociones y de ser, entre comillas, lo que yo llamo intensos, pues entonces no podemos empezar nuestro proceso de crecimiento desde el lado más positivo y lo vamos a hacer siempre desde una visión un poco más acomplejada, llena de inseguridades y no vale la pena. Entonces véanlo ya para que tengan esa base sólida y se aseguren de tener un proceso de crecimiento, de introspección, de autodescubrimiento, autoconocimiento o como quieran llamarlo, sólido y positivo. Y hoy, en sintonía también con, esa palabra me está gustando hoy, en sintonía también con lo que venía hablando en el video, quiero profundizar un poquito porque, bueno, de hecho, si no han visto el video, pueden parar el podcast, van a YouTube, ven el video y después se vienen otra vez para acá para profundizar, porque lo que voy a hablar hoy es un poco ir a mayor profundidad con uno de los aspectos que toco superficialmente en el video, que es el tema del autodescubrimiento. Cuando hablamos de proceso de autodescubrimiento, lo que nos referimos es obviamente el proceso de descubrirse a sí mismo. Entonces, ¿qué significa descubrirse? Descubrirse es quitar la cubierta de algo, lo decía en el video, es quitar cubierta de algo. ¿De qué? De nuestra verdadera esencia. A ver, cuando nacemos con una esencia pura, con un ser que es nuestro ser más puro, más honesto, tal como venimos al mundo. De forma literal, pues estamos desnudos, es decir, no tenemos ninguna capa, estamos como realmente somos. Entonces, a lo largo que va pasando la vida, vamos adquiriendo capas, vamos adquiriendo creencias, patrones de pensamiento que nos hacen sentir quizás ciertos complejos, inseguridades o nos ponen ciertas limitaciones y se van convirtiendo en capas que van tapando
ese ser honesto y que no nos dejan sacar nuestra versión más natural por miedo a ser juzgados, por miedo al que dirán, por miedo a que no vaya a resultar como queremos, porque nos ponemos en la cabeza creencias de que si hacemos tal cosa, entonces pasan ciertas otras. Entonces, a la larga, lo que estamos haciendo es cubrir ese ser honesto. Y la idea de nuestro proceso de autodescubrimiento y todas las herramientas que yo comparto por acá y del mismo proceso que yo estoy viviendo es el de quitar esas capas. Ahora, esas capas no necesariamente son fáciles de ver. Algunas serán más fáciles, más obvias, y hay otras que están más escondidas, que están a nivel subconsciente y que tenemos que traer a la conciencia para poderlas remover. Y justamente de eso quiero hablar un poquito. De hecho, lo hablaba el otro día con mi psicóloga y ella me decía que esa es como la función de nuestro proceso de terapia, el que estamos viviendo personalmente ella y yo, el de descubrir el verdadero ser. Ella lo coloca así, es como que nacemos, como les decía, con una esencia pura y a lo largo de la vida, ella en vez de ponerle capas, ella me comentaba que es como que si fuera una mochila, como un bolso, un morral que llevamos en la espalda. Entonces, a lo largo de la vida lo vamos llenando de muchas ideas sobre nosotros mismos, nuestra vida. Y de todas esas ideas hay unas que son positivas, que nos potencian, que sacan lo mejor de nosotros y nos hacen crecer, y hay otras que más bien nos bloquean o nos limitan nuestro crecimiento. Nos hacen, como decía, sentir complejos, sentir inseguridades que no nos permiten avanzar. Entonces, a medida que vivimos, la mochila se va haciendo más y más y más pesada o más grande, porque vamos asimilando más cosas y las vamos metiendo allí. Entonces el trabajo de autodescubrirse consiste en identificar lo que hay dentro de esa mochila y poderlo remover. Es decir, dejar lo que nos potencia, lo que sí nos gusta y poder identificar aquello que no nos gusta para poderlo sacar y hacer que también ese morral vaya como más liviano, ¿sabes? Que puedas caminar y que el peso no sea tan grande y que incluso en algunos casos puedas ir caminando sin llevar ningún morral. Ahora bien, solamente podemos sacar del bolso o de la mochila o podemos remover la carga de aquello que vemos. Y por eso es que el tema de observarse a sí mismo es tan importante. Y no solamente observarse, sino aceptar que las cosas que no nos gustan de nuestra mente, de los pensamientos que nos limitan, de los aspectos que no nos gustan de nosotros mismos, no nos podemos autoengañar diciendo que no están o diciendo o queriendo aparentar que no están, porque a la larga lo que estamos haciendo es evadir o dejar de observarlos. Y como podrán ver, no podemos sacar algo de un bolso si no lo vemos, si no aceptamos que está ahí. Primero tenemos que aceptar que ese aspecto está dentro del bolso para poder agarrarlo y poderlo sacar, poderlo remover, poderlo trabajar, poderlo sustituir por uno positivo que nos potencie y que sea mucho más liviano para que se reduzca el peso. Entonces es importante que no nos autoengañemos y que admitamos y aceptemos las cosas que vamos descubriendo que no nos gustan, que están dentro de esa mochila, para que podamos agarrarlas y podamos sacarlas de allí y la carga se vaya haciendo cada vez más liviana. Ahora, si tú estás ahí, yo estoy hablando aquí, tú estás pensando que hay algunas personas que no tienen mochila y que tú, pobrecito, que tengo demasiada mochila, que mi mochila es demasiado grande, que quisiera ser como otras personas que no tienen mochila, pues te digo que prácticamente todo el mundo tiene mochila. Habrá unas que sean más pesadas que otras, quizás, o que las sentimos más pesadas que otras porque va a depender de cómo veas esa mochila, y de eso voy a hablar más adelante. Pero al final, todos, desde que nacemos, vivimos el mismo proceso y vamos interpretando el mundo de la misma manera, o no de la misma manera en el sentido de que vamos a interpretar lo mismo, porque cada quien interpreta diferente. Pero lo que te quiero decir es que todos de pequeños teníamos menos herramientas de las que tenemos ahora para interpretar la realidad, y todos asimilamos cosas que no necesariamente eran saludables y que venimos cargando y que nos hacen tomar las decisiones que tomamos hoy en día, o tener las actitudes que tenemos hoy en día, o que ciertas cosas nos detonen de una manera u otra nuestro sistema emocional. Entonces, lo que te quiero decir es, todos tenemos una mochila y todos podemos observar qué hay dentro de esa mochila para poderla aliviar. Así que los que me digan que
no van a terapia porque no están enfermos de la cabeza y no necesitan ir a terapia, pues esa idea está completamente obsoleta. Todo el que quiera vivir con menos complejos, con mejores relaciones interpersonales, con menos ansiedad y en general quiera averiguar cuál es su propósito, qué le apasiona, qué le gusta y poner en orden lo que hay dentro de esa mochila para poderla aliviar y quedarse con lo que sí le gusta y un poco remover lo que no, tiene que ir a terapia. O sea, se beneficiaría, mejor dicho, de ir a terapia. A lo mejor el decir tiene que ir a terapia es una cosa muy fuerte y tú me dirás, bueno, pero es que ya no quiero ir y ya. Y bueno, esa es tu decisión personal, te la respeto. Pero mi recomendación siempre es, ve a terapia. No necesitas estar suficientemente mal de la cabeza, entre comillas mal de la cabeza, para ir a terapia. Porque al final, siempre que seas una persona, tienes una mochila. Y siempre que tengas una mochila, tienes la responsabilidad de llevar tu vida hacia una vida más consciente, hacia una vida en donde tus decisiones sean porque tú decidiste y no porque estás tomando decisiones automáticamente por lo que la sociedad dice sin cuestionarte qué es lo que tú realmente quieres y qué es lo que tienes en esa mochila para poder decidir con qué te quedas y con qué no. Entonces, bueno, terapia súper importante, siempre lo recomiendo independientemente de tu situación. Además, mientras más tarde haces consciente y empiezas a trabajar este tema de limpiar esa mochila, pues más grande y pesada se hace a lo largo de la vida. Entonces ya esas creencias, esos patrones de pensamiento se van fortaleciendo y vas incluso agregando más cosas a tu mochila porque sigues interpretando la realidad con las mismas creencias que te formaste de niño, que no necesariamente son saludables, porque no te has tomado el tiempo de llevarlo a la conciencia y de modificarlas o de no darle tanto peso dentro de tu mochila. Y ahora que entendimos esto, el tema de la mochila, que es un poco intenso, pero a mí me gustó muchísimo esa imagen porque me hizo verlo como con más claridad. Pero hay algo también que es importante entender en todo este tema, ¿no? Y es lo que les decía de cómo abordamos el proceso de descubrimiento. Cómo abordamos ese proceso de revisar qué hay adentro de la mochila, aceptar y remover. Porque el tema es que eso cambia completamente todo. El hecho de que lo hagas desde una perspectiva negativa te puede llevar a que no solamente no disfrutes todo el proceso de autodescubrirse, que es tan bonito y que es de tanto crecimiento y valor, sino que además no llegues a resultados tan efectivos porque te quedas en el juicio, en la culpa, en la ansiedad y no logras avanzar. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo que he estado en esa perspectiva negativa, pero para entenderla mejor y para entender cómo podemos cambiarlo un poco, balancearlo hacia la parte positiva o hacia la perspectiva positiva, les quiero contar más a detalle de cómo yo lo veo. Estos dos conceptos que ya los he reforzado anteriormente y capaz me dices como que bueno, pero sácamelo otra vez, porque también los nombré en el video, pero quiero tratarlos a mayor profundidad, porque la verdad es que podemos ser intensos, estar conectados con nuestras emociones e igual sentir que estamos estancados igual hacer que la mochila se haga más grande y se haga más pesada en lugar de aliviarla. Y por eso es tan importante tener claros estos conceptos. Y yo los llamo el autodescubrimiento gris y el autodescubrimiento a color. Entonces vamos a tratarlo a mayor profundidad. Por ejemplo, ¿cómo es el autodescubrimiento gris? Cuando somos intensos grises, creemos que nosotros y la mochila somos como una sola cosa. Que es como que si en vez de ser una mochila, fuera una joroba, ¿sabes? Que es como que es parte de ti, es parte de tu cuerpo. Una joroba no te la puedes quitar de la misma manera como te quitas una mochila. No es algo que te pusiste, sino es algo con lo que naciste. ¿Y ves la diferencia? Entonces, cuando somos intensos grises, creemos que ese peso realmente es una joroba, forma parte de nosotros y nos hace ser quienes somos.
Por ende, es como que si fuera algo que no podemos remover, que no podemos sacarnos, y eso nos hace sentir mal, nos hace sentir frustrados porque decimos, pero porque yo tengo que ser así de ansioso, pero porque yo tengo que tener esos pensamientos negativos, pero porque yo siempre tengo que ser tan pesimista. Y siempre lo llevamos hacia el yo soy pesimista, yo soy ansioso, yo soy depresivo, yo soy, en lugar de verlo como yo tengo esta carga por esta y esta razón. Y yo puedo decidir sobre eso. ¿Ven la diferencia? Entonces, es importante que identifiquemos cuando estamos siendo este tipo de intenso, porque lo que hace la intensidad gris es que no salgamos del círculo negativo, de introspección negativa. Entonces, en vez de crecer y de lograr las cosas que nos proponemos, nos quedamos estancados como en una misma emotividad negativa y en un mismo lugar, porque nos juzgamos, nos sentimos culpables, tenemos miedo, tenemos ansiedad y tenemos muchas inseguridades y no confiamos en nuestra capacidad de tomar decisiones y de salir de ese círculo vicioso negativo. Entonces, los resultados de ser este tipo de intenso no son efectivos y no nos llevan a un crecimiento. Diferente del intenso a color o del proceso de autodescubrimiento a color, que por el contrario, entiendes, o sea, un intenso a color entiende que la carga es una mochila que se quita y se pone, que es externa a él y que por ende él puede tomar decisiones de qué hace con lo que esté dentro de la mochila, en vez de que la mochila tome las decisiones por él. Entonces, por ejemplo, es el tipo de persona que cuando algo lo detona, aquí la dislexia máxima, que cuando algo lo detona, es capaz de detenerse y de tomar una decisión de qué quiere hacer con esa emoción que está teniendo. No reacciona inmediatamente y no agarra y pega 4 gritos a la primera persona que le pasa por el frente y se hace víctima de sus emociones, sino que se detiene y dice, ya va, estoy sintiendo esto y esto es por esto y cómo quiero reaccionar ante esta situación. ¿Qué decisión quiero tomar ante esto que estoy sintiendo? Que es muy diferente a ir y llevarte por los cachos a todo el mundo y gritar a los 4 vientos lo que sientas nada más porque tú estás sintiendo. ¿Ven la diferencia? Porque el intenso a color entiende que eso que está sintiendo viene de algo que está dentro de su mochila, que no necesariamente es potenciador y que él tiene la capacidad de tomar decisiones sobre eso. Y que en la medida que toma decisiones sobre eso, eso que está en la mochila se va haciendo más débil porque pierde poder y entonces se va aliviando la mochila. En cambio, la introspección gris o el intenso gris lo que dice es, ya, fuck it, esto está en mi joroba, esto es parte de mí, yo simplemente voy y lo digo y ya, porque esto es parte de mí, yo no lo voy a poder cambiar. Entonces esa es la diferencia. Y cuando eres intenso a color, tienes la capacidad de tener resultados más efectivos de crecimiento porque vives tu proceso de autodescubrimiento de una manera más positiva, más optimista, en donde no te juzgas, no te culpas de lo que vas descubriendo, así sea algo negativo sobre ti mismo, porque entiendes que lo que está dentro de esa mochila son cosas que metiste allí a veces, o sea, incluso de manera subconsciente, y muchas veces cuando estabas muy pequeño que no sabías y no tenías las herramientas para interpretar el mundo de una manera saludable. Y muchas veces algunos estímulos que recibimos pues los interpretamos de una manera que no era la adecuada y que nos dieron una imagen sobre nosotros mismos que era negativa. Por ejemplo, un bebé que la mamá se va a trabajar y lo deja, puede interpretar eso como un abandono y quedar con creencias base en esa mochila de que él no es suficiente para ganarse el amor de su mamá o de que necesita el reconocimiento de su mamá o X, cualquier creencia que haya asimilado de acuerdo a esa emoción de abandono que sintió en ese momento. Entonces ese pensamiento entró sin ningún tipo de filtro a ese bebé, al subconsciente de ese bebé, porque un bebé no tiene la capacidad racional de combatir o de defenderse ante esas ideas y entró allí. Lo mismo que a un niño que le dicen, ay, tú sí tienes las piernas feas, ay, tú sí tienes la nariz fea, en una cultura de burla en donde de repente el niño se burlaron cuando estaban pequeños y el niño no tenía la capacidad de
combatir ese pensamiento, sino que lo dejó entrar y lo asumió como que si era él, como si era verdad absoluta, y quedó registrado en el subconsciente de una manera que, aunque nosotros no recordemos el exacto momento en el que nos dijeron eso está allí, es parte de nuestra mochila, tiene un peso gigante y determina las decisiones que tomamos hoy en día. Entonces es importante que mientras te vas descubriendo, entiendas que lo que estás cargando no es, o entendamos, porque me uno allí y ya voy a explicar por qué, entendamos que no somos nuestra mochila y que tenemos la capacidad de vernos con compasión a nosotros mismos y de entender que eso que está allí lo podemos remover y lo podemos trabajar. Y cuando digo que me incluyo en esto es porque todos, absolutamente todos, somos de los dos intensos. O sea, casi que no existe, creo yo, una persona que sea 100% del intenso a color. Yo creo que eso no existe. Igual que tampoco hay una persona que sea el 100% el intenso gris. Yo creo que una imagen más real de lo que realmente somos es como una persona que tiene mitad mochila, o quizás no mitad, pero tiene un porcentaje mochila y un porcentaje joroba. Porque con algunos aspectos de nuestra personalidad que quizás no nos gustan, pero que llevamos de una manera más liviana, que los aceptamos de mejor manera y que no nos resultan tan pesados y que vemos de dónde vienen porque ya hicimos un trabajo de introspección previo y ya sabemos de dónde vienen. Mientras que hay otros aspectos de nuestra personalidad que cuando nos detonan nos dejamos llevar y seguimos sintiéndonos culpables o seguimos juzgándonos a nosotros mismos o nos siguen generando ansiedad cada vez que aparecen porque seguimos pensando que somos ese aspecto. Entonces la idea es ir trabajando en herramientas que nos permitan ser cada vez menos grises y cada vez más positivos o más a color. Y ahora para finalizar, entonces, ¿cómo podemos lograr ir vaciando la mochila, ir quitándole peso a la mochila? Hay varias cosas, ¿no? Primero, el autocuestionamiento es, siempre que lo digo se me enreda la lengua, se me lengua la traba. El autocuestionamiento es importante porque son ejercicios que te permiten a ti observarte a ti misma. Siempre llevar la mirada hacia adentro es importante. La terapia es otra cosa que es importante, como ya decía, el poder sacarlo y el poder tener una orientación de una persona que es especialista en eso y que te puede ayudar a ordenar todo el merequetengue que te vas encontrando en tu cabeza, pues es súper válido, y no solo es válido, sino que es esencial. Y algo que es importante y es como vamos perdiendo o vamos restándole fuerza a esas cosas negativas que tienen un peso sobre nosotros, es detenerte. Cuando te estés sobrecargando alguna emoción, cuando te sientas que está fuera de control, que hay algo que te detona, algo que te pasa, algo que te dicen, que te detona a un punto que sientes que no vas a poder controlar la emoción, detente. No reacciones inmediatamente. Detente a observar cómo se está comportando esa emoción, qué te está haciendo sentir, qué quieres eso que tú hagas, cómo quiere que tú reacciones, y decide si efectivamente quieres reaccionar como él te está diciendo o como eso te está diciendo, o si quieres tomar una decisión diferente de cómo reaccionar. Y allí es cuando realmente le restas peso, porque estás siendo capaz de ser un ser y de tener poder de decisión independientemente de lo que cargas en la mochila. ¿Me explico? Independientemente del pensamiento o de la emoción que te está embargando en ese momento y que te está dando una orden. Porque eso es lo que hace el pensamiento. El pensamiento te da una orden. Grítale a esta persona. Te da una orden de llora hasta que no puedas más con tu alma. Esas son las órdenes que te da. Te da una orden de piensa en todas las consecuencias posibles y sufre de miedo. O sea, esas son las órdenes del pensamiento. Ahora, nosotros podemos decir, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué decido yo hacer por encima de esto? Y recordarle a tu mente que el control lo tienes tú, que tú no crees o que tú sabes que tu mente no eres tú, que tu mochila no eres tú,
y que tú tienes más poder que lo que está en tu mochila o en tu mente, que al final es lo mismo. Si no entendieron la metáfora desde el principio, amigos. Y bueno, ya, Dios mío, esto fue así la cosa más intensa. O sea, fue así como que me dijeron que desde que dije que ser intenso es cool, entonces ya vamos a hacer estos podcasts demasiado intensos. No, solamente, bueno, espero que valoren todo esto porque siento que es tan importante que incluso es como que me pregunté si era muy intenso. De hecho, me pregunté así como que, coño, ¿será que debería hacer un podcast de esto? Porque es que siento que quizás es muy etéreo o es difícil de ver. Pero honestamente es demasiado importante decirlo y creo que no hay nadie que lo esté diciendo de esta manera. Y fue tan claro para mí que siento que si no lo digo soy demasiado egoísta y ya, o sea, incluso si te parece que es demasiado intenso o te cuesta entenderlo, te invito a volverlo a escuchar hasta que alguna de estas ideas cale, porque es que es clave, clave, clave para el proceso de autodescubrimiento. Y cuando hablo de proceso de autodescubrimiento, es como una palabra muy técnica para decir, para, para terminar de darle forma a a quién eres, para entender quién eres, para entender qué quieres y vivir sin tanto peo, vivir sin pensar tanto en las consecuencias, vivir sin tener tanta ansiedad, sin tener tantos complejos, siendo libre de quién eres, sin que te importe tanto lo que piense el otro, sin que vivas tanto por dejándote guiar por los parámetros de otras personas o por los valores de otras personas, sino con la seguridad de que las decisiones que estás tomando o lo que sea que estés decidiendo hacer o decidiendo ser en ese momento, pues lo tienes con total convicción porque eso es quién eres tú. Y eso es lo que yo llamo técnicamente el proceso de autodescubrimiento. Es sacar tu verdadera esencia y ser tú, ser libre y ser ya, o sea, sin tanto pico emocional negativo, que siempre lo hay, siempre lo va a haber. No quiero tampoco que te formes una imagen utópica de que va a llegar un punto en el que vas a ser completamente estable emocionalmente y nada te va a perturbar. No, obviamente hay picos, obviamente hay procesos, pero el tema es que no vivamos en un constante sub y baja de emociones a cada rato. Y bueno, así termina el episodio de hoy, donde hablamos paja intensa, pero paja con sentido. Espero que les haya gustado, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.